Dios le bendiga a todos que en esta hora adoramos a Dios. Estamos probando por aquí primero. Estamos probando. Queremos estar seguros de que todo está bien, de que todo se está escuchando. Regresamos en breve. No se nos vaya, mi hermano, que vamos a venir con un estudio, gloria al Señor, sobre los 6 principios de la identidad en Cristo. ¿Conoces tú la identidad que tú tienes en el Señor y cómo poder aplicar esos 6 principios tan importantes que nosotros vamos a estar tocando aquí en breve? Bendito sea la gloria del que reina. Santo eres Jesús. Te adoramos y te glorificamos. Bendito sea la gloria del Señor. Adoramos a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga. A medida que vayan entrando, salúdenos por ahí. Dios le bendiga a Ruth. Dios le bendiga a mi esposa que también está conectada. Vayan conectándose, mi amado, en el nombre de Jesús, que vamos a compartir palabra en breve. Estamos haciendo unos pequeños ajustes y simplemente queremos ver que todo esté bien. Bien, mis amados, gloria al Señor. Vamos así a entrar, vamos a darle comienzo. Deme señal de que se está escuchando. En el nombre de Jesús, para entonces entrar. Y estoy grabando directamente desde Facebook, porque en mi aplicación en la que yo normalmente grabo, pues requiere bastante, o sea, ese programa requiere mucha fuerza de conexión. Entonces, pues nuestra conexión, como no es muy buena, se tumba, a veces se paraliza, pero no obstante vamos a tratar de que por aquí sea el mejor medio que podamos utilizar para llevar nuestros estudios en lo que nosotros pues resolvemos ese asunto. Bien, mi amado, gloria al Señor. Rápidamente vamos a darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí con ustedes, transmitiendo en vivo y poder compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos los pastores, nuestros representantes en diferentes lugares, en Cuba, en Haití, en Ecuador, amén, gloria al Señor, y en otros lugares. También saludamos a nuestros pastores, son 10 de ellos en Pune, India, y saludamos también a nuestro amigo y hermano apóstol en África, que también ha mostrado interés de querer trabajar con nosotros en el ministerio, y que estamos esperando en el Señor que cosas buenas y hermosas puedan ocurrir en este año nuevo. Saludamos a todos, a nuestros amigos, colaboradores, nuestros seguidores, amén,
que aunque sé que sean pocos, pero y digo eso, ¿verdad? Con mucha humildad, porque aunque no buscamos las masas de seguidores, entendemos que no todos estarían dispuestos no tan solamente a aprender la verdad, pero sino a escucharla. Entonces, pues damos gracias por aquellos que sí, que se mantienen. Para mí, ustedes son las razones por las cuales nosotros seguimos, ¿verdad? Por estos medios, aunque muchas veces hemos querido realmente dejar de usarlos por obvias razones. Pero no obstante, estamos contentos de parte de Dios. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús, porque sabemos que es buena para nosotros. Esto es lo que nos alimenta, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace recapacitar, Señor Dios mío, cuando entendemos, Padre, que estamos tal vez desviándonos del camino, cuando tal vez estamos errando en el conocimiento de tu palabra, y esto nos ayuda, Señor, a mantenernos equilibrados, porque sin tu presencia, sin tu palabra, sin la verdad de ella, y sin el Espíritu Santo, quien es el Maestro mayor y divino de nuestra vida, nosotros no sabríamos dónde estaríamos parados. Por eso nada más te doy gracias, Señor, en este momento, en este estudio, Señor, sea el tiempo que me tome, Señor, 40 minutos, 1 hora, hora y 15, hora y media, Señor, que el Espíritu Santo pueda alcanzar nuestras mentes y pueda, Señor Dios mío, agarrar esta palabra, Señor, y hacerla, Señor Dios mío, pan de vida y agua, Señor Dios mío, para nuestras almas. Porque nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Justicia, Señor Dios mío, que se haga en nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, para con la iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos esto y mucho más. Amén y amén. Bien, mi amado, hoy vamos a hablar sobre los 6 principios de identidad en Cristo. Yo he tocado en varias ocasiones sobre, ¿verdad? Sobre lo que es la identidad. La identidad, para los que quisieran escuchar, yo les sugiero que se metan en mi página de YouTube. Ahí hay un mensaje titulado La identidad de Cristo y yo creo que se van a edificar. Ahí yo toco específicamente el tema sobre la identidad y por qué es importante que usted y yo, nosotros reconozcamos nuestra identidad. Ahora, en base de eso, quiero irnos, voy a leer 2 capítulos y versos en específico para crear el fundamento de este pequeño estudio. El primero se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 29. Todos nosotros conocemos este verso, pero quiero leerlo detenidamente. Dice así: a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A mí me encanta esta porción aquí, esta parte donde dice que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros fuimos predestinados y hechos para ser conforme. Conforme ahí es lo mismo que se le da molde, para ser moldeado a la imagen del Hijo. Quiere decir, mi amado, que nosotros tenemos que parecernos a alguien y ese alguien es Jesús. Vámonos entonces a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Y mira lo que encontramos ahí. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, aquí está esta palabra, transformados, que del griego es metamorfo. Es un cambio, una transformación de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira lo que dice ahí. Está hablando que nosotros vamos siendo transformados, moldeado a la imagen
de alguien. ¿Quién es ese alguien, señores? Ese es el Hijo. Y lo que me encanta en 2 de Corintios capítulo 3, que habla de que vamos de gloria en gloria. Nota aclaratoria, no es posible que usted y yo digamos que estamos siendo transformados, pero no hayan unos cambios paulatinos y progresivos. Tú no me puedes decir que cambiaste hoy y ya no hay más cambio y más progreso en los días consecuentes. Nosotros vamos cambiando cada día. Con esto también quiero añadir que es muy peligroso nosotros sobreestimar el hecho de que una vez recibiendo a Cristo, que ya todo ahí se acaba, que no hay más nada que hacer, que ya no hay que leer Biblia, que ya no hay que orar, que ya no hay que ir a la iglesia, que ya no hay que... O sea, esta creencia de nosotros estar sobreconfiado es lo que está causando que mucha gente, mi amado, tarde que temprano, al experimentar ciertas adversidades en la vida, que terminen cayéndose, tropezando o deteniéndose en el camino. ¿Por qué? Porque se sobreconfiaron, se sobreestimaron ellos mismos y en consecuencia de esto, subestimando cualquier situación que haya puesto a prueba esa fe. Una fe que no es probada, no es una fe que puede ser confiada. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces es importante que usted y yo reconozcamos que hay unos principios para no tan solamente reconocer nuestra identidad, pero hay unos principios importantes para mantener nuestra fe, para mantener nuestra esperanza, para mantener nuestro enfoque, para mantenernos caminando y creyendo en el invisible. Porque de lo contrario, mi amado, como le dije, las tormentas son perfectas para poner a prueba cualquier fundamento. Cuando usted habla con gran confianza, y con esto yo no quiero decir que debemos andar siempre cuestionando si somos o no somos, no. Lo que estoy queriendo decir, mi amado, es que tenemos que tener cuidado, porque el hecho de que le sirvamos al Señor y el hecho de que algunos de nosotros estamos operando un ministerio en la capacidad que sea, eso no significa que tenemos el mundo gano, es más, eso no significa ni que tenemos el cielo gano. Cualquier momento, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier circunstancia, mi amado, puede llevarnos a nosotros, no tan solamente a escondernos y a tener miedo como algunos de los profetas y hombres de Dios hicieron, sino que pueden lograr a que nosotros desobedezcamos a Dios sin darnos de cuenta, que nos desviemos, que comencemos a crear esta ceguera espiritual, que en ocasiones es muy sutil y a veces muy difícil de ver cuando se está acercando a nuestra vida, cuando llega ese momento que ya es tarde. Pero mantener la identidad es importante y por eso quiero compartir con ustedes estos 6 principios rapiditos. Si usted tiene un lápiz y un papel, por favor, y apúntelo. Si no, pues comparte este video y véalo 1, 2 y 3 veces si es posible. Bien. 6 principios. El primer principio, mi amado, para nosotros reconocer nuestra identidad en el Señor o mantener esa identidad es, número 1, el principio que yo le llamo la voz. El principio de la voz. La voz. ¿A qué me refiero? Me refiero a 2 cosas cuando hablo del principio de la voz. Escuchar y segundo, conocer. Escuchar y conocer. Esos 2 principios dentro de ese principio de la voz. Vamos a buscar base bíblica para que así puedan entender a lo que yo me estoy refiriendo. El primer principio para reconocer nuestra identidad es aplicar el principio de la voz. Y me refiero a escuchar y conocer esa voz. En Juan capítulo 10, vamos a comenzar en el verso 3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas,
y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ve, ahí hay dos palabras, hay un juego de dos palabras. Oyen y conocen, no es lo mismo, no es lo mismo. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabía usted que en la realidad, en lo literal, cuando un pastor de ovejas está al frente de un ganado, este pastor logra crear un tipo de sonido por medio de, ¿verdad?, de su voz, para que las ovejas puedan memorizar ese tipo, ya que sabemos que no se le puede hablar como se le habla a un humano. A las ovejas los pastores utilizan unos sonidos específicos. Esos sonidos o incluso la misma voz, en ocasiones, es lo que las ovejas como animales van a grabarse. Y eso es lo que ellos van a utilizar para en un momento dado poder conocer cuando oigan esa voz. El primer principio de identidad es nosotros escuchar o oír esa voz, pero sobre todo conocerla. Porque mucha gente oye una voz, pero no saben descifrar cuál es la voz que está hablando. Hay tres voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz tuya y mía. Esa voz interna, esa intuición que en ocasiones te puede lograr desviar, porque puede sonar bien, pero en sí es la voz del capricho, la voz de las malas intenciones, la voz de la avaricia, la que a veces nos habla a nosotros. Pero es importante que Jesús aquí dice claramente que una cosa es oír y otra cosa es conocer. Es interesante también que el término aquí conocer es el mismo que se le aplica cuando la Biblia habla de que fulano de tal conoció a fulana. ¿Sabe? Un hombre conoció a una mujer. Está hablando de ahí del término íntimo. Jesús está diciendo aquí que para mantener nuestra identidad nosotros tenemos que saber escuchar la voz, pero sobre todo conocerla. Es decir, tiene que haber una intimidad tan perfecta y tan unida que no haya confusión alguna de quién es el que te está hablando. Porque él dice aquí que a los extraños las ovejas no van a poder seguir porque no conocen. No, conocer también es discernir. Las ovejas disciernen correctamente quién es quien le está comunicando y quién es que le está hablando. Muy a menudo veo numerosos cristianos que en ocasiones dicen: yo escuché la voz de Dios. Luego más adelante resulta ser que no fue Dios quien le habló, porque aplicaron solamente una primera parte de ese principio de lo que es la voz, escuchar, pero no aplicaron la segunda, que es discernir, conocer. Yo quiero que en este momento tú entiendas que las dos cosas son distintas. Tú puedes escuchar muchas voces, saber quién te está hablando es otra cosa. Y eso es tan crucial ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos advierte que muchos falsos profetas se han de levantar. Muchos saldrán diciendo: Cristo me envió, y Cristo no lo ha enviado. Entonces, tenemos nosotros que agudizar el oído espiritual para poder atinar bien nuestro oído a ese sonido de la voz. Y sobre todo escudriñarla. ¿Quién es quien me está hablando? ¿Me está hablando Dios? ¿Me está hablando el diablo? ¿O me estoy hablando yo mismo? O sea, esto es importante, porque esto es lo que va a solidificar tu identidad en el Señor. Hay mucha gente que están batallando con su identidad. Y parte del problema es conociendo quién te está hablando. Lo cual urge la pregunta: ¿cómo yo sé entonces, pastor, que es Dios que me habla? Fácil.
Cuando lo que tú estás escuchando trae paz a tu vida. Cuando lo que tú estás escuchando está en armonía con la palabra. En ocasiones, y voy a decir esto delicadamente. En ocasiones, la iglesia ha enseñado o ha implicado que se escucha la voz audible de Dios. Ahora, bíblicamente y conforme a los tiempos en los que estamos viviendo, yo le puedo decir honestamente, sin descartar, que sí es posible que se escuche todavía la voz audible de Dios, que es muy poco probable que eso ocurra. Es decir, aunque yo no descarto que Dios pueda hablar audiblemente, yo le estoy diciendo que es muy poco probable que eso pase. ¿Por qué? Número uno, porque tenemos la voz de Dios escrita en página. La gente quiere que Dios le hable audible cuando que no leen la Biblia. Número dos, la iglesia y el crecimiento de la iglesia ha sido uno a tal magnitud que la iglesia ha cogido por así decirlo, en sentido metafórico, ha cogido el semblante, el parecido de lo que es un pulpo, estirando sus tentáculos a nivel mundial, donde el evangelio ha sido alcanzado en diferentes partes del mundo. Ahora, yo entiendo que hay regiones como la región de la Ventana 1040, que esta región está prácticamente en una parte en la área de África, donde hay aproximadamente 1 billón de personas que se estima, eso puede ser más ahora, y en otros lugares, que se estima que el evangelio no ha llegado. ¿Por qué? Porque es un lugar que por el gobierno que tienen está reprimiendo el evangelio, o por los miles de religiones que existen, que logran que el evangelio como tal del cristianismo termine siendo bulleado por esas otras religiones y terminen censurando, ahogando, amén, las posibilidades de que el evangelio de Jesucristo pueda seguir expandiéndose. En esos lugares, yo estoy seguro que en el momento que Dios quiera manifestar su poder, escogería a alguien para hablarle audible. De ahí en fuera, señores, es muy poco probable que nosotros estemos hablando de la voz audible de Dios, tronante, que se escuche como se escuchaba al principio en los tiempos bíblicos. Tercero, porque tenemos también la presencia del Espíritu Santo. Al tener la presencia del Espíritu Santo, que es el agente incorporador de la iglesia, nuevamente reintegro que es muy poco probable que nosotros veamos o escuchemos la voz audible de Dios. Por ende, la voz aquí que yo estoy hablando y que estoy tratando de aplicar como un principio, es la que está dentro de nosotros. La voz que nos habla al interior por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero también existen esas otras voces que están a nuestro alrededor, que buscan distorsionar, desviar, de alguna manera corromper cualquier obra que Dios esté haciendo en nuestra vida. Y para nosotros mantenernos cuerdos ante un mundo, mi amado, que cada vez más se va desviando, es importante aplicar el principio de la voz. Escuchar, pero sobre todo conocer quién es quien te está hablando. Segundo principio. Este es el principio de la jornada, el principio de venturar. Este es el principio que yo le llamo el principio de riesgos. Sino también, aquí me refiero al principio de responder. Responder con obediencia y responder cuando nos toca responder.
Es el principio de nosotros atravesar, amén, una jornada junto con Cristo. O sea, es la travesía de tu vida en pos de aquel que te hace el llamado. Vámonos a un texto bíblico. Vámonos a Lucas, capítulo 9. Yo quiero que ustedes vean esto. Y esto nuevamente, esto es típico. Esto está ocurriendo hasta el sol de hoy. Lucas capítulo 9. Voy a comenzar en los versos 57 al 62. Mira lo que dice. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema hoy en día de muchos cristianos? Que no están dispuestos a responder, no están dispuestos a sacrificar. ¿Tú quieres saber cuál es tu verdadera identidad? Está dependiente en cuánto tú estás dispuesto a sacrificar. Ahora conste, yo no estoy hablando aquí de abandonar familia, yo no estoy hablando aquí de abandonar tus principios y tus responsabilidades, ni nada por el estilo. Yo estoy hablando aquí de este deseo, de tú querer entender que en esta vida, número uno, nada es seguro. Segundo, que todo lo que tú y yo tenemos es por la gracia de Dios, no porque lo merecemos. Pero sobre todo, que Dios pueda confiar en ti de tal manera que Él pueda ver que si es posible, tú tratarías o incluso dejarías todo lo que tú atesoras, todo lo que tiene tu corazón, todo lo que tú aprecias, todo lo que tú consideras como un tesoro en tu vida. Él quiere ver si realmente en el momento que Él te haga el llamado a aventurar, en el momento que Él te haga el llamado a caminar con Él, a cursar una travesía en una jornada donde tú no sabes hacia dónde va, pero que tú tienes que confiar, que si Él te llamó, Él sabe hacia dónde te va, que tú estaría dispuesto a simplemente olvidar las excusas y decir: Señor, heme aquí, voy contigo. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente, si el Señor nos llama y nos comisiona, nosotros estaríamos dispuestos a simplemente abandonar nuestras comodidades, abandonar lo que nosotros, este palacio y este sueño que hemos creado muchos de nosotros con rejas blancas, que hemos nosotros visualizado y que hemos trabajado y logrado con mucho empeño, si nosotros estamos dispuestos a decir: Señor, lo dejo todo por tu causa? Porque mire que hay personas, mi amado, que son idénticos a estas personas en la cual yo acabo de leer. Vamos a detallarlos poco a poco. El del verso 57. Que comienza, nuevamente, como dije al principio, comienza muy presuncioso. Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Nota que digo presuncioso porque él está hablando muy ligero sin saber cuál es el costo de seguir a Jesús. Eso es hasta que vemos a Jesús en el verso 58 que le dice: las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos en los cielos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, Jesús le quiso decir: si tú te crees que esto es cuestión de que tú ahora seguirme a mí, tú vas a dormir en palacio. Si tú te crees que tú vas a estar conmigo en mansiones, si tú te crees que esto es cuestión de lujo, te equivocaste.
Es decir, lo primero que tú y yo tenemos que verificar son nuestras intenciones. ¿Cuáles son las intenciones tuyas? Tu identidad está en base de tus intenciones de seguir a Jesús. Tú quieres seguir a Jesús porque tú crees que tú vas a adquirir algún beneficio. Tú quieres seguir a Jesús porque tú crees que ahora de momento tú vas a vivir una vida de lujos. Tú quieres seguir a Jesús porque tú crees que ahora tú vas a ser intocable, irreemplazable, intachable en alguna manera. O sea, es decir, que ahora tú te crees invencible. Tú te vas a creer que ahora, de momento ahora el diablo va a crear algún tipo de ceguera que no te va a ver, que no te va a querer atacar. Hay personas, mi amado, que tienen esta falsa creencia, que una vez que ellos se acepten al Señor, ahora de momento ellos son intocables, son invencibles, nadie los puede derrotar, nadie los puede tocar, no hay enfermedad que los toque, no hay calamidad que los visite, no hay malas noticias que los tumbe, que los aniquile, que los desespere, o sea, se creen intocables. El segundo viene y dice, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame primero que yo vaya y entierre a mi padre. Ahora, aquí la implicación no era que el padre ya había muerto. Aquí lo que está queriendo decir es, dame tiempo en lo que mi padre fallece. Es decir, ya el padre ya estaba en su etapa de ancianidad y ya se esperaba que en cualquier momento eso ocurriera. Y hay personas, mi amado, que procrastinan, dejan lo que puede ser ahora para mañana. No hay garantía, mi amado. ¿Y qué tal si, agarrando este ejemplo, y qué tal si este hombre moría antes que el mismo padre? ¡Wow! ¡Qué tragedia! Queriendo esperar para enterrar a su padre y termina muriendo primero que él. No digo que eso ocurrió, estoy diciendo. En ocasiones, mi amado, a nosotros, a veces por montar tantas excusas, a veces nos perdemos la oportunidad. El segundo perdió la oportunidad porque quiso atender primero unas responsabilidades que, nuevamente, no es que sea malo. No es que tú ser una persona responsable y querer cuidar de los tuyos sea malo. Donde se torna malo ante los ojos de Dios es cuando se rechaza la oportunidad de ir en pos detrás de Jesús, de experimentar una jornada tan linda y tan hermosa que, aunque no es fácil, pero es una que trae mucho regocijo. El otro habló de seguirlo, pero también quería ir a despedirse. Esto habla aquí de esta habilidad estaba buscando algún tipo de empatía o simpatía de la familia. Estaba buscando algún tipo de influencia de la familia, a ver si la familia decía, tú estás loco, ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? No lo hagas, y etcétera, etcétera. Porque el Señor sabe, mi amado, que hay muchos de nosotros que a veces podríamos evitar de hacer ciertas cosas si tan solamente está la persona correcta quien nos detenga en el camino. Si existe esa voz que nos habla a nosotros justo a tiempo y diga, no lo haga. No, tacho, si te metes si te pones ahora a buscar del Señor, pierdes amigos. Si te pones a buscar del Señor, no vas a poder hacer esto, aquello, lo otro. No vas a poder beber, no vas a poder pariciar, no vas a poder ir a la playa, no vas a poder ir al cine. Porque a veces, mi amado, las malas influencias, mi amado, corrompen buenas costumbres. Y un corazón dispuesto que realmente esté queriendo buscar y ir en pos del Señor. Entonces está el principio de lo que es venturar, de lo que es salir en una jornada, en una travesía, no tan solamente para ir detrás del maestro como respuesta en obediencia a ese llamado, sino sabiendo que el llamado que nos hace es uno que nos va a ayudar a nosotros también a encontrarnos en medio del camino. Cuando Jesús escogió a cada uno de los discípulos, lo hizo con un propósito específico. Y cada uno de ellos les correspondía tener una actitud correcta para responder justamente a ese llamado. Pero sobre todo, que cada uno de ellos entendieran que habían riesgos. Había riesgo de perder cosas, perder incluso gente.
Si tú has perdido amistades desde el momento que tú le serviste al Señor, tengo buenas noticias para ti. Nunca fueron amigos tuyos. Y digo buenas noticias porque es una clara indicación que eran personas que tarde que temprano te estaban manteniendo estancado. Son personas que no quisieron nunca lo bueno para tu vida. Al tú servirle al Señor y desaparecer ellos de tu vida, es una clara indicación que ese fue lo mejor que te pudo haber pasado. Tercero, está lo que yo le llamo, para nosotros poder conocer nuestra identidad en el Señor y mantener fe y esperanza, está lo que yo le llamo el principio de orden. Esto es importante, Señor, porque mira que aquí el 98% de los cristianos fallan en este principio nada más. El principio de orden, es decir, de lo que es prioritario. ¿Qué es lo que tú consideras mejor, mayor o más importante en tu vida? Va a depender qué clase de cristiano tú eres. Mateo 6:33 claramente estipula que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Es triste ver, mi amado, que las prioridades de muchos en la iglesia está tan distorsionado como muchas de las cosas y basuras que nosotros escuchamos en las noticias. O sea, nosotros tenemos que establecer orden, mi amado, en nuestra vida. Y cuando hablo también de prioridad, de orden, no solamente me enfoco en prioridades. Me estoy enfocando también de orden. Orden, cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida. Porque nosotros no podemos seguir sirviendo al Señor con tanto desorden que está ocurriendo en nuestras vidas. Y conste, en esto me estoy incluyendo. No quiero ni tan siquiera que usted piense que yo estoy excluyéndome. Aquí tenemos que incluirnos todos. Hay un desorden, mi amado, en la iglesia, que esto es increíble. Es difícil a veces ni siquiera de pensar de qué tan lejos, mi amado, ha venido distanciándose la iglesia como cuerpo de Cristo de muchas de las cosas que hoy Dios desaprueba. Desorden en los ministerios, desorden en nuestra vida personal, desorden en la forma en que pensamos, desorden en la forma en que actuamos, desorden en muchas áreas, mi amado. O sea, y nosotros tenemos que comenzar a traer orden de todo lo que somos cuando nosotros los pasamos por el tamiz de la palabra. Tenemos que comenzar, mi amado, a poner nuestras prioridades y a ordenar todo lo que somos conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que diga un pastor, porque muchas veces hoy en día la mayoría de los pastores establecen lo que ellos consideran orden y ellos son los menos que a veces cumplen. No es lo que diga un apóstol, no es lo que diga un profeta, no es lo que diga un maestro, no es lo que diga nadie, es lo que establezca la palabra. Cuando yo quiero saber lo que es orden y cómo yo debo entonces de aplicarlo, entonces tenemos que llevarlo a la palabra. La palabra, mi amado. Porque nosotros como seres humanos venimos con un sistema corrompido. Repito, el cristiano, el simple hecho de que sea cristiano, no significa que constantemente necesita limpieza y un lavamiento constantemente de la palabra, de la presencia y del poder de Dios. Porque nosotros somos como una computadora. Usted sabe que para una computadora, para que pueda prevenirse de que sea infectado por virus, ¿qué es lo que hay que ponerle? Un programa antivirus. Y nosotros somos como las computadoras. Tenemos un programa antivirus que permite que nosotros nos mantengamos libres de contaminación y de infecciones. ¿Cuál es ese antivirus? La palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, lo interesante es que aun con todo y antivirus, hay computadoras que con todo y eso se le pegan 2 o 3 virus. Lo positivo de eso y lo bueno de eso es que el antivirus puede lograr limpiar y así impedir que la computadora se dañe. Lo mismo es con nosotros.
Perdone que utilice la analogía de la computadora, pero es lo que me viene a mente. Usted entiende lo que yo le quiero decir. Si hay alguno de nosotros, mi amado, que no nos hemos pasado de la raya, de contaminarnos más de lo que debemos, se debe a una sola cosa: la palabra que mora en nosotros y el Espíritu, que es quien ocupa este estuche, o sea, nuestro interior, donde constantemente nos habla, nos ministra y nos purifica, limpiándonos y renovándonos cada día porque lo necesitamos. Entonces el principio de orden es importante, porque nosotros tenemos que comenzar a ordenar todo lo que somos, ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestras actitudes, nuestras emociones, chequearlas con la palabra, ordenar nuestra vida, sea familiar, sea ministerial, sea en el trabajo, ordenar nuestra vida. Hay personas, mi amado, que son tremendos seres humanos en la iglesia, pero en el trabajo son unos charlatanes. En el trabajo, en vez de coger media hora de lonche, están cogiendo una hora. Eso es robar. Bueno, déjame no entrar ahí porque entonces se daña el mensaje. Pero usted sabe lo que yo le quiero decir. Hay desorden en todo. ¿Sabe? Donde no hay ojos que nos están viendo, recuerde que el que está allá arriba todo lo ve. Y muchos de nosotros, mi amado, tenemos desorden en diferentes áreas. Traer orden en nuestra finanza, porque eso es importante. Hay gente que piensan que no tiene que tener orden en la finanza y son personas que todo el tiempo están en deuda, todo el tiempo. Entonces son personas que no creen en el diezmo, no creen en las ofrendas y luego se preguntan por qué están en una crisis. Porque tienes que traer orden en tus finanzas. Tienes que traer orden en lo que tú consideras prioridad. Dios es primero. Dios no puede ser segundo ni tercero. Es más, Dios es el centro de todas las cosas. Pero cuando se trata de prioridades establecidas en nuestra vida, Dios va en primer lugar. Dios tiene que ser ahí, en lo primero, en lo principio. Si no, mi amado, vamos a fracasar en muchas áreas. Entonces, para nosotros poder conocer y mantener la identidad que tenemos en Cristo, el principio de orden es bien importante. Cuarto, este es el principio de la visión. El principio de la visión. Este es el cuarto principio para mantener y conocer nuestra identidad en el Señor. Cuando yo hablo de visión, yo no estoy hablando de una visión profética. Yo no estoy hablando aquí de lo que tú puedes predecir. Yo no estoy hablando de eso. Cuando yo hablo aquí de visión, yo estoy hablando del término que implica propósito. Este es el principio de visión, del propósito. Y dentro de este principio hay cuatro cosas que tú debes de emplear. Número uno, tú tienes que verlo. Tú tienes que ver esa visión o ese propósito en tu vida. Número dos, tú tienes que definirlo. Número tres, tú tienes que declararlo. Y cuarto, tú tienes que defenderlo. No hay mejor ejemplo, y conste que todo esto lo hemos visto en la vida de Jesucristo. Jesucristo, cuando se trató de visión y de propósito, él pudo, número uno, verlo. Él vio cuál era la visión y cuál era el propósito por la cual él había venido al mundo. Tú tienes que, para hallar tu identidad en Cristo, tú tienes que ver esa visión, tú tienes que ver ese propósito, tú tienes que verlo. Si tú no lo ves, más nadie lo va a ver por ti. Tú tienes que primero verlo. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Aparte de que fue por propósito de unión de tus padres. ¿Por qué tú estás aquí? Eso es importante. Segundo, tú tienes que definirlo. Defínelo. Define cuál es ese propósito en tu vida. Descubre quién eres. Descubre cuáles son los elementos que te acompañan. Las destrezas, los talentos, los dones. ¿Qué es lo que te acompaña que te va a ayudar a definir la razón por la cual tú estás aquí? Luego decláralo. Decláralo. Cuando yo hablo de declarar, no es este tipo de ahora de filosofía que se está enseñando por ahí de declarar y decretar. No, yo estoy hablando de una vez que tú lo ves, una vez que tú lo defines, ahora declara lo que es. Yo soy, y declara lo que
tú has podido discernir y descubrir cuál es tu propósito y tu visión. Señores, muchas personas que yo conozco hoy en día que están estancados con grandes llamados, que todavía están como si estuvieran colgados en el primer grado, están ahí simplemente porque no ven, no definen y no declaran. Y sobre todo, no defienden. Permiten que el diablo los acuse, permiten que el diablo los jale hacia abajo, porque ahí donde el diablo nos quiere tener es hacia abajo, que el Señor los reprenda. Nos quiere mantener siempre en el suelo. Entonces, al no buscar una manera o la fortaleza para defender lo que es por derecho nuestro, entonces fácilmente se nos elude de las manos. Entonces, es importante, mi amado, ver la visión o el propósito, definir la visión o el propósito, declarar la visión y el propósito, sobre todo defenderlo. Es defenderlo con uña y diente. Juan capítulo 3, verso 17, rapidito, para darle base bíblica, para que entiendan a lo que yo me estoy refiriendo. En el verso 17 vemos que Jesús dijo lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está el propósito. El propósito de la venida de Jesús fue para salvar al mundo, no para condenarlo. Era para salvar, porque para eso Él vino. Él vino a buscar lo que se había perdido. Cuando tú puedes hacer lo mismo y descubrir para qué tú viniste, es decir, tú no estás aquí para estar señalando, ni condenando, ni criticando, ni pisoteando a nadie. Ese no es tu trabajo. Nansakai. Tu trabajo aquí no es lacerar el corazón de la gente. Tu trabajo aquí no es creerte más santo que nadie. Tu trabajo aquí no es creerte que tú eres el lindo, el bobitillo, el mamitillo del bloque. Tu trabajo aquí, Raban Sakai, es descubrir para qué tú estás aquí. Que de hecho es predicar el evangelio bajo la convicción por la cual también a ti te trabajó. Ay, papito Dios, yo siento la gloria. Sí, porque hay gente, mi amado, que predican algo de la cual ellos mismos no están convencidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Tú predicas de lo cual a ti también te convenció. Tú predicas de lo cual a ti también te cambió y te transformó. Tú predicas de aquello que tú has visto, has definido, en la cual tú has podido declarar y has podido defender. Es el principio de la visión, del propósito. Quinto, para poder conocer nuestra identidad en el Señor y mantener nuestra esperanza, nuestra fe fortificada y estable y firme, tenemos que aplicar el principio de vigilancia. Repito, el principio de vigilancia. Vamos a Primera de Pedro, todo el mundo sabe, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así: sed sobrios y ¿qué? Repita conmigo: velad. Sed sobrios y ¿qué? Velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tener vigilancia y aplicar este principio es importante. Porque muchos de nuestros colegas, mi amado, hoy en día han quedado postrados en un desierto, y hablo espiritualmente hablando, porque no aplicaron el principio de la vigilancia. O sea, el principio de la vigilancia aquí es uno que es doble. Porque tú tienes que entender que mientras tú estás vigilando, hay uno que también te está vigilando a ti. ¡Ay, aleluya! La gente piensa que son solamente ellos que tienen... No. Aquí cuando tú vigilas, te está vigilando uno. Dice aquí claramente que uno tiene que velar porque hay un león que en sentido metafórico, Pedro está declarando que el diablo está actuando como un león. ¿Por qué? Porque el león en la selva es uno de los felinos
que mayormente, ¿verdad? Es interesante estudiar este tipo de depredador. Pero es uno de los depredadores de la clasificación felina, cuya habilidad para velar a su presa es una que requiere mucha paciencia. Es una que a lo lejos, cuando el león observa, está buscando varias cosas. Número uno, está buscando descuido. El león sabe discernir cuando la presa está descuidándose. Cuando se está descuidando, cuando no está velando, eso es una vulnerabilidad de parte de esa presa, pero sobre todo de nosotros como creyentes. Segundo, cuando el león está pendiente y velando y descubre que esa presa se desconecta de la manada de la cual está mandando, nuevamente eso es también deja abierto para poder atacar. Porque si el diablo te puede agarrar solo, sin ayuda, tú eres presa fácil. Y en el sentido espiritual, mi amado, cuando el enemigo está velándote y sabe que tú no tienes las fuerzas, las herramientas, te desconectaste, ya sea de la iglesia, te desconectaste de la palabra, porque cuando leemos esta palabra, mi amado, es como tener ángeles a nuestro alrededor. Y hay gente, mi amado, que no tan solamente se desenfocaron y se descuidaron, pero están desconectados y andan solos en un desierto lleno de fieras y de depredadores esperando a devorar. Entonces, el principio de la vigilancia es importante, porque no tan solamente podemos vigilar por el depredador, sino que estamos pendientes a nuestro alrededor. Porque tal vez tú no necesariamente caigas como presa fácil del depredador, pero hay trampas. Trampas que pueden causar heridas en el camino. Le voy a dar otro texto. Mateo 26. Mateo 26, 41. Rapidito. Mateo 26, 41. Mira lo que Jesús le dice a los discípulos. Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nosotros tenemos que aplicar el principio de la vigilancia. ¿Estás vigilando? Como dice la canción, estarás tú velando como las de albígenes, estarás tú velando como las de albígenes. Y a la medianoche llegó el esposo y a la que estaba... O sea, nosotros tenemos que estar vigilando. Tenemos que tener un espíritu de vigilancia, velar todo el tiempo. Y cuando hablamos de velar, mi hermano, no estamos hablando de usted estar 24 horas de rodillas. Porque eso sería absurdo. Usted necesita dormir, usted necesita trabajar y obviamente entre medio de eso hacer sus quehaceres y qué sé yo. Aquí está hablando en el sentido espiritual. Aquí está hablando de tener esa conexión, de tener esa comunión con el Señor constantemente. Que usted no se despiste, que usted no se desenfoque, que usted no se desenfrene, que usted no se desvíe. Que usted no se despegue ni se despliegue de las cosas que lo está manteniendo usted dentro de un cerco. Hay gente, mi amado, que no es que Dios les está tumbando el cerco, son ellos mismos tumbando el cerco. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Para terminar, el sexto principio, mi amado, que debemos aplicar para mantener y conocer cuál es nuestra identidad y mantener intacto nuestra fe, nuestra esperanza, es aplicar el principio de la victoria. El principio de la victoria. Juan capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. Ustedes pueden notar que yo estoy literalmente buscando en mi Biblia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción.
Mira lo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Aquí está hablando del principio de la victoria. Cristo conocía cuál era su identidad porque sabía a quién él había vencido. No tan solamente el sistema o la atmósfera del mundo, sino más bien también las artimañas y las obras del diablo. O sea, este principio de la victoria, ¿a qué me refiero mayormente o específicamente? Muy a menudo, mi amado, una de las cosas que puede traer un poquito de desaliento en nuestra vida como cristianos, una de las cosas que nos puede desanimar es este sentido de derrota y de fracaso que a veces viene a nuestra vida. Sí, entiendo que pueden ser por situaciones que lleguen, que nosotros mismos hayamos provocado, por decisiones que hemos tomado equivocadamente, o por simplemente por pruebas que a veces nos llegan y que a veces no entendemos. No importa lo que pase en nuestra vida o cómo ocurran, nosotros siempre debemos de tener este sentido de victoria sobre nuestra vida. Porque si hay una de las cosas que el enemigo hace muy bien, es tratar de sembrar en nosotros este sentido de culpabilidad, de derrota y de fracaso, que es lo que ha provocado que millares de cristianos hoy en día queden petrificados en una situación a tal magnitud que no se pueden parar. ¿Cuántos cristianos tal vez tú conozcas ahora mismo que no se pueden levantar? Que lo primero que hacen es cuando tratan de justificar la razón por la cual no van a una iglesia, por la cual no creen en un pastor, por la cual no creen en los hermanos en Cristo, tiene que ver mayormente por algo que ocurrió en su vida. Y como no aplicaron el principio de victoria, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aplicar, amén, esta creencia de que el Señor nunca nos abandonará, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, y sobre todo le voy a dar otro verso, Primera de Juan, capítulo 5. La epístola Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al nosotros no poder declarar, mi amado, con convicción, este principio de victoria, que no hay nada que nos pueda derribar porque tenemos al Señor. Ese principio de victoria que Cristo mismo declaró sobre la iglesia cuando Pedro había recibido la visión de quién era Jesús. En el capítulo 18 de Mateo, donde Jesús luego le dice sobre la iglesia, la primera mención de la iglesia, que le dice, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Eso habla de victoria. Entonces hay un montón de nosotros, cristianos, mi amado, que no podemos levantarnos del lodo cenagoso, no podemos salir del estanque, no podemos abrir los ojos de la ceguera que tenemos porque no aplicamos el principio de la victoria. Estamos dependiendo mucho de lo que dice el hombre y menos de lo que tiene que decir Dios. Estamos más concentrados, mi amado, de quién nos apoya, de quién nos sigue, más en saber qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y el sentido de victoria, mi amado, se nos está desapareciendo poquito a poco a mucha gente. Hay muchos ahora mismo que están en un lamento, pero increíble. Están estancados en la melancolía, están estancados en la tristeza, en la depresión. Están estancados en este sentido de que fracasaron en la vida y que no se pueden levantar y que no hay remedio. Mayormente porque la iglesia ha sido responsable de sembrar esa retórica. La iglesia es mayormente responsable de fomentar esa idea de que si una vez que tú caes en pecado, tú no te puedes levantar. Que una vez que tú caes en pecado, tú no puedes tomar de nuevo un púlpito. Nosotros somos responsables de fomentar esa idea. Somos tan culpables como también lo es el diablo, cuyo propósito es hacerte tropezar. Y nosotros acá, que tenemos la luz de Cristo y tenemos su palabra,
hemos sabido y conocido lo que es, o sea, me gustaría pensar que sabemos y conocemos lo que es el poder del arrepentimiento y el poder del amor, del perdón y de la misericordia, nos hemos olvidado que no tan solamente necesita ayuda aquel que no tiene la misma facultad que tienes tú para declarar victoria. Se nos olvida que nosotros también podemos en algún momento lograr estar en una situación o en una condición muy similar. Y somos muy propensos, mi amado, y ligeros a correr como Alejandro el Grande, saliendo a conquistar, pero con el dedo. En vez de con una espada, es con el dedo señalador. Señores, usted no sabe que hay mucha gente ahora mismo, mi amado, que ya se sienten derrotados. Nada más con los pensamientos que tienen. Se sienten derrotados nada más por el simple hecho de que no han podido acercarse a un templo desde que empezó la pandemia. Hay muchos que se sienten ahora mismo como que culpables. Señor, me voy a perder porque no he podido llegar al templo, no he podido llegar. Claro, por todas estas dificultades de las restricciones y todo, y se sienten ahogados, se sienten que han fracasado. Es más, me voy más allá, hay muchos que ahora mismo tienen este sentido de derrota y de fracaso y de miedo que le ha llegado a su vida simplemente porque no han tenido de otra que vacunarse y se sienten que se pusieron la marca de la bestia. Y todo porque la iglesia está haciendo el papel de infundir temor, cuando nuestro papel y nuestra función es infundir esperanza. Infundir más bien, mi amado, la palabra de Dios en nuestra vida, para que por medio de ella nosotros podamos mantenernos firmes y mantener nuestra identidad intacta. Dentro de este principio de la victoria ocurren dos cosas, que podemos tener victoria en todo el aspecto de nuestra vida. O sea, el principio de la victoria tú lo tienes que aplicar en todo lo que es el sentido de tu vida personal, familiar, en tu vida, en todo lo que tenga que ver en cuanto tenemos victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la pobreza, victoria sobre nuestros problemas mentales y problemas espirituales, victoria sobre nuestros matrimonios, victoria sobre nuestros hogares, victoria con nuestros hijos, victoria sobre cualquier área de tu vida. Pero segundo y sobre todo, victoria sobre la muerte. La muerte será inevitable físicamente, pero porque Cristo pudo vencer la muerte habiendo resucitado, tú y yo tenemos la garantía de también tener victoria sobre la muerte. Por eso me encanta cuando la Biblia dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya. ¿Dónde sepulcro tu victoria? O sea, tenemos esa convicción, mi amado, bajo estos principios, que de aplicarlo, tu identidad queda sembrada, engravada en lo que eres, en la imagen del Hijo. Por eso es que la Biblia habla de que hemos sido hechos conforme a la imagen del Hijo, conforme a la imagen de Jesús. Es decir, Dios cuando te estaba creando, amén, te dio forma porque estaba pensando en ese metamorfo que iba a hacer de ti, haciéndote a ti una imagen o un semblante perfecto de su Hijo. Quiere decir, mi amado, que la identidad que tú tienes no es la que tú y yo estamos proyectando aquí en Facebook, o proyectamos en Instagram, o en Twitter, o en Snapchat, o en ningún otro medio social. Es la imagen que proyectamos en una sola persona. Y su nombre es Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de estar proyectando cada día en nuestra vida. Es lo que realmente importa. Es lo que el Señor quiere y desea que nosotros hagamos. Que tu imagen sea una sembrada y petrificada en la gloria de su Hijo amado. Porque esa es la verdadera esencia de cada uno de nosotros como cristianos. Bueno, mis amados, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía
Espero que se hayan gozado. Mi amado, comparte este video. Amén, gloria al Señor. Y seguimos dándole gracias a Dios por todo lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. Muchas bendiciones, mi amado, y nos vemos en la próxima. Le saluda aquí su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio, saludándolo hasta la próxima. Bendiciones, Dios me los guarde y Dios me los cuida a todos. Chao.